de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditar en que hay un hogar. Más allá, en la margen del río de luz. Meditar en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos, y pensar en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, y más allá, y más allá, meditar en que amigos tenéis. más allá, de los cuales marchamos en pos, en que Mora Jesús, meditar, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. más allá, Y más allá, y más allá, en que mora Jesús, meditar. más allá, Más allá, donde seres que amamos están. Unido a los míos seré, mi carrera era su fin toca ya, y en mi hogar celestial entraré. mi Alma reposo tendrá, más allá, y más allá, y más allá, unido a los míos seré. más allá, mi carrera su fin toca ya. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga una vez más en esta mañana. Amén. Iniciando el mes de octubre, hermanos, muchos están preparándose para lo que ya son las fiestas patrias, otros ya están hablando de lo que van a hacer para el fin de año, ¿verdad? Sin embargo, todo esto se planea, o el mundo lo planea, sin tener a Dios en cuenta. El pueblo de Dios, a diferencia del mundo, todo lo pone en manos de Dios. Amén. Todo su plan. Amén. Aún es un momento donde no comprende la razón del por qué muchas veces, siendo cristianos, tenemos que sufrir muchas adversidades, muchas pruebas. Pero así como decía el canto que nuestro hermano pues dirigió el último, donde el cristiano encuentra un propósito en el que encuentra esa razón de, aún en medio de las dificultades, sufrir, pero siempre teniendo en cuenta de que hay un Dios misericordioso que no los abandona. Amén. Amén. Bien, hermanos, primeramente quiero, antes de iniciar esta predicación, la semana pasada estuvimos por la provincia de Boca del Toro y los planes que teníamos con la familia era el de poder compartir con la hermandad, el poder animarse el uno al otro. Pero siempre uno encuentra pues situaciones fuera
del control de uno. Y uno se encuentra con situaciones que muchas veces nos hacen reflexionar, ¿verdad? Y en este caso, hermanos, quiero compartir una anécdota que tuve con uno de los parientes. Cuya familia, pues desde niños, ellos pudieron, o compartimos, pues, porque vivíamos en el mismo lugar. Una familia de varios hijos que en su momento eran saludables, pero con el tiempo uno de los hijos pues empezó a tener problemas con la cintura hacia abajo, y con el tiempo, a medida que pasaba el tiempo, dejó de caminar al punto de que también empezó otros problemas degenerativos que prácticamente lo aisló de la familia, de la sociedad, de la comunidad. Su madre, que también aparentemente un problema hereditario que tenía, de que en la medida que el tiempo pasaba, la señora también dejó de andar. Y adicional a eso, quedó ciega la madre de esta familia, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, otro hijo más también, con ese mismo problema degenerativo, está en silla de ruedas. El primer hijo fallece, de esta familia fallece el año pasado. Y de toda esa familia hay uno solo que está sano. Y el padre de familia de este hogar era el que estaba sano. Y ellos ambos eran los únicos que eran el soporte económico, el soporte emocional, el soporte familiar. Hasta que, estando yo allá, hermanos, quiero tratar con ustedes. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al versículo 27. Lo que hemos leído en el libro de Job, hay un sinfín de verdades en este libro, pero quise resumirlo en estos 3 versículos. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El propósito, hermanos, de este tema es para que reflexionemos sobre la fragilidad de nuestra naturaleza humana. Hoy podemos ostentar quizás los bienes que Dios nos ha dado, pero la vida es tan volátil, hermanos, que de un tiempo a otro puede cambiar. Y el cristiano debe ser consciente de eso, y que su amor no debe de basarse en lo que está poseyendo. Y en esto, el personaje que vamos a tratar el día de hoy nos habla claro sobre cómo debemos ver o qué perspectiva debemos de tener sobre la vida. Y no era un hombre pobre, era un hombre inmensamente rico, pero era un hombre que se caracterizó por ser un hombre recto, por ser un hombre humilde, por ser un hombre que, a pesar de las dificultades, creía en ese Dios. La naturaleza humana, hermano, expuesta en su esencia al sufrimiento y dolor humano, pero que también afirma la fe en la existencia de un Redentor que dará justicia, revelando así
por medio de todas estas circunstancias adversas, esa fe, esa esperanza inquebrantable que surge de una relación muy íntima con Dios. Y eso es lo que vemos que fortalecía al personaje de Job en medio de las vicisitudes que estaba sufriendo. Job, un hombre con esperanza, se refiere a él mismo, quien a pesar de su sufrimiento extremo, porque creo que ninguno ha pasado por esta situación, pérdida de bienes, pérdida de la familia y la pérdida de la salud, todo de una manera simultánea, donde estaba siendo probado mientras él esperaba el consuelo de aquellos que eran amigos, de aquellos que se consideraban parte íntima de su entorno, aún de su esposa. No lo encontró. Y eso lo sabemos, hermano, porque inclusive esa expresión clarita donde dice de alguien que él amaba, de alguien en quien él se refugiaba porque sus hijos ya habían muerto. Pero esta mujer, en vez de darle ese apoyo, le dice: no, dice adiós y muérete. En otras palabras, ya era una expresión derrotista, una expresión donde ya esta persona había perdido la esperanza. Sin embargo, la actitud valiente de Job hizo la diferencia, hermanos. Por eso es que quiero que veamos nuestra situación, hermanos, que en muchas ocasiones padecemos de sufrimiento. El libro de Job enseña sobre la fe, la paciencia y la confianza en Dios. Pero en este momento hay que meditar también, porque hay muchos hermanos que están pasando por pruebas difíciles. Y a veces nuestra actitud es, pareciera que como no es conmigo, nuestra actitud es indiferente. La actitud será correcta delante de Dios, hermanos. Característica invaluable de un hombre con esperanza. El versículo 25, ¿no? Nos dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Aun cuando perdió todo, hermano, el personaje de Job, perdió su familia, perdió sus bienes que tanto trabajó, que tanto le costó, por su familia, que aún dice que cuando él se preocupaba, cuando sus hijos, se puede decir, se despegaban de él, y con miedo a que pecaran, pues él daba ofrenda para que Dios tuviera misericordia de sus hijos. O sea que en otras palabras, su familia era la joya preciosa, el tesoro precioso que tenía Job, pero le fue quitado. Nunca dejó de confiar en Dios a pesar de esto. Su historia, hermanos, nos recuerda que las dificultades no son señales de abandono. Y escuche bien, hermanos, si está padeciendo por una situación donde ahora mismo le está preocupando, acuérdese que Dios no lo ha abandonado a usted, sino está probando hasta qué tanto confía usted en Él. No es abandono, no son señales de abandono, hermanos. Son oportunidades para crecer, hermanos, en paciencia, para crecer en humildad, para crecer en esperanza. Porque estas son las virtudes, hermanos, que cada creyente tiene que desarrollar. Porque si no tenemos pruebas, porque si no tenemos aflicciones, porque donde tenemos que hacer un stop y recapacitar sobre hacia dónde estamos dirigiéndonos.
muchas veces no entendemos. A veces creemos, y eso el mundo religioso lo dice, ¿verdad? Que si usted busca de Dios, todo le va a salir bien. Pues aquí vemos en el personaje de Job, que siendo un hombre fiel, una persona perseverante, estaba pasando por penurias graves, hermanos. Seguir el ejemplo de Job significa mantener la fe, hermanos, incluso cuando no comprendemos los designios del Señor.